Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Un poquitico de adoración ahí para recoger el pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, por darnos nuevamente esta oportunidad para estar reunidos en tu nombre a través de este medio, para glorificarte, para darte la gloria, la honra que solamente tú te mereces. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y delante de un Dios vivo estamos. No somos dignos, Señor, de este privilegio que tú nos brindas, pero gracias te damos, pues tú eres un Dios, Señor, amoroso y que nos permite, Señor, estar en tu presencia. Danos entendimiento y sabiduría en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros, bendecimos el nombre del Señor, hablando sobre las sectas y herejías. Y nosotros entendemos, claro, la clase que estamos dando son de sectas y herejías de tiempos atrás, obviamente, y que por lo menos uno ve como que muchas de estas iglesias que tienen algo en particular y que tienen cosas en común en cuanto a sus enseñanzas heréticas. O sea, que tú puedes encontrar en cualquier clase de estas religiones, tú puedes encontrar 2 y 3 y un sinnúmero de herejías. Y todas como que tienen como cierta clase de algo en común con respecto a esto. Ahora, cuando nosotros estamos mirando que en estos últimos tiempos se han levantado los falsos maestros y los falsos profetas, las herejías y las falsas religiones como que se han multiplicado. Hay pero hay muchas herejías y todavía nosotros vemos que hay un sinnúmero de falsas religiones que se están levantando. Por eso que es bueno, gracias al Señor que hemos nosotros empezado a hablar sobre esto, porque la iglesia necesita estar informada en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a la doctrina y a la enseñanza. Nuestro propósito con todo esto es informar, y claro que a través de esto obviamente se va a notar la crítica, debemos de mencionar la verdad. El Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros vamos a estar hablando sobre un movimiento de la iglesia de la unificación, de Son Myung-moon. Estos son coreanos, ¿ok? Y a veces, aunque aparenta como que ellos están avanzando bastante con entre comillas voy a poner, con el cristianismo, hay muchos peligros cuando las personas empiezan a adorar al hombre y a deidificarlo y lo ponen por encima de nuestro Dios, lo ponen por encima de Cristo, ponen sus revelaciones por encima. Escuchen esto, ponen sus enseñanzas y sus revelaciones por encima de la Biblia. Entonces, todo error que nosotros estamos viendo en muchos de estos movimientos es que ellos recibieron cierta clase de revelación. Y obviamente cuando estas revelaciones no están conformes a la Sagrada Escritura, ahí nosotros nos damos cuenta que estamos lidiando con algo que es herético y algo que es falso. La Iglesia de la Unificación es el nombre abreviado de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, fundada en Seúl, Corea, en 1954 por Son Myung-moon, establecida en América en 1973. Pero antes de yo proseguir con ellos, vamos a buscar nosotros el libro de Gálatas. El libro de Gálatas yo no lo he soltado casi en estas enseñanzas. Pues obviamente aquí el apóstol Pablo nos da a nosotros algo claro en cuanto a los falsos evangelios. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1 y yo voy a leer del 6 al 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Y luego dice el más os hago saber, hermano, que el evangelio enunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria al Señor. Y el error de estas iglesias es que ellos han recibido una revelación, supuestamente se le apareció Jesucristo o se le apareció el ángel Gabriel, y ellos ahora, por ejemplo, en el caso de este Sun Myung Moon, él decía que Jesucristo no cumplió su labor y que Jesucristo se le presentó a él para que él acabar la obra que Jesucristo no pudo cumplir. Pero ¿qué error esto? Esto es un grave error. Y nosotros lo vamos a ver a la luz de las palabras. Ahora, esta falsa secta es identificada también en todo el mundo bajo diversos nombres. One World Crusade, International Cultural Foundation, Creative Community Project, DC Track Club y un sinnúmero de nombres. Es una secta que se esparce rápidamente por todo el mundo. Según muchos críticos, hay una semejanza bien grande entre las relaciones de Moon con sus seguidores y las de los fanáticos de Guyana con su líder Jim Jones. ¿Ok? Tienen los mismos principios. Ahora, si nosotros nos acordamos de Jim Jones en Guyana, fueron como 900 y pico de personas que cometieron suicidio, juntamente con este lunático, supuestamente profeta de Dios, que llevó a la perdición tantas personas que deidificaron al hombre. ¿Se dan cuenta el grave peligro que hay cuando nosotros seguimos ciegamente a un hombre y lo que el hombre está enseñando, y podríamos decir también la mujer, lo que están enseñando no está conforme o de acuerdo a la Sagrada Escritura? Nosotros debemos de aferrarnos a la Sagrada Escritura como la revelación dada de parte de Dios, no solamente para el tiempo de la iglesia de aquellos tiempos. La palabra de Dios dice: los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. No podemos pensar que la palabra de Dios fue solamente para aquel tiempo. No, la palabra de Dios es para todos los tiempos. Esta palabra no está vieja, la palabra de Dios no envejece. ¿Ok? Nosotros podemos envejecer, nuestro entendimiento se puede entenebrecer y podemos carecer de entendimiento y sabiduría, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos en el sentido de traer una nueva traducción? ¿Cuántas traducciones necesitamos? Mientras nosotros más cerca estemos del texto original, mejor estamos. Es nuestro deber buscar la dirección del Espíritu Santo y que Dios nos ayude a nosotros a entender lo que Él escribió para la iglesia de todas las edades. No podemos ya nosotros masticarle el alimento a la persona en vez de darle el alimento sólido, como viene en la palabra de Dios. Ahora nosotros le estamos dando leche todo el tiempo. Y la persona como que no, aparecen como que no crecen espiritualmente, o que no desarrollan de parte de Dios lo que ellos necesitan desarrollar. El evangelio que Dios nos ha dado a nosotros es un evangelio que nos va a confrontar a nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa. Y si estamos mal, porque nos vemos a través de la Biblia, que es el espejo, y nos damos cuenta que nosotros estamos carentes. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios que nos ayude en el proceso de la santificación, que nos ayude en el proceso del entendimiento de la Sagrada Escritura, y nosotros aferrarnos a ella en la sabiduría que Dios ha puesto en ella, para que nosotros podamos entender los caminos de Dios y podamos revelárselo a los demás. Ahora, la palabra de Dios es la que debe de corregir los errores de la cultura en cuanto a la búsqueda de Dios. Nosotros no debemos de acomodar la Biblia, entonces la cultura es la que va a dictar lo que la Biblia... No, ese es otro grave error. Porque para el tiempo en cuanto las Sagradas Escrituras fueron reveladas y fueron escritas, obviamente sabemos que habían también falsos maestros, habían falsas doctrinas, y habían personas que obviamente no creían en esto y eran idólatras y tenían un sinnúmero de situaciones que nosotros sabemos
que ellos le servían directamente era al diablo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer hoy en día? ¿Vamos a volver a escribir la Sagrada Escritura para que no ofenda ninguna cultura? Bueno, la cultura va a tener que ofenderse porque Dios quiere que nosotros nos corrijamos. Y por eso es que nosotros vemos un sinnúmero de movimientos, de megas iglesias, en donde hay miles y miles de personas. Y todo el mundo va, se siente bien, están contentos, se ven como que están gozosos, como que están prósperos. Y uno lo observa y dice, wow, pero entonces nosotros le estamos haciendo mal porque no tenemos la multitud. ¿Se dan cuenta? No podemos dejarnos llevar por esto. Pues obviamente Dios va a poner en balance todas las cosas en una balanza. Como Dios se lo dijo a Belsasar. Dios se lo dijo a Belsasar, mira, pesado fuiste en balance y fuiste encontrado falto. Mene, mene, tekel uparsin. En estos últimos tiempos la escritura en la pared se va a ver en muchas iglesias. O están o no están. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que tenemos que seguir hablando sobre estos movimientos y estas falsas doctrinas que se han infiltrado dentro de la iglesia. En la información que yo tengo dice que de repente le apareció un hombre, este es Son Myung-moon, afirmando que era capaz de traer nuevas esperanzas y una nueva era. Son Myung-moon, coreano evangelista, millonario, industrial, fundador de la Iglesia de la Unificación. Nació en Corea del Norte en 1920 de padre presbiteriano. Moon empezó a predicar cosas extraordinarias cuando solamente tenía, escuchen esto, 12 años. Afirmaba que en 1936 que estaba orando en un monte cuando se le apareció a Jesucristo y le dijo que había sido elegido para una misión grande e importante. Entonces, cuando se le aparece el Señor, era completar el cristianismo inacabado. Nosotros sabemos que el cristianismo, el libro de los Hechos no está completo todavía, pues obviamente la iglesia sigue escribiendo la historia del cristianismo y la historia de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Pero así como se mueve el Espíritu Santo dentro de las iglesias y dentro del movimiento del cristianismo, nosotros también debemos de reconocer que el diablo también se está moviendo. No para quitarle poder al Espíritu Santo, ni para quitarle poder a la iglesia que están haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer, pero esta es la gran lucha de todos los tiempos. Porque así como el diablo apareció en el huerto y tergiversó la palabra de Dios con su gran mentira, así como el diablo se le presentó a nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación y empezó a tentarlo con un sinnúmero de cosas, todavía el enemigo sigue usando su misma táctica y lo sigue haciendo dentro de la iglesia y dentro del movimiento. Ahora es nuestro deber como cristianos seguir orando, seguir pidiendo a Dios discernimiento de espíritu, seguir llenándonos nosotros de las escrituras y no dejarnos tambalear de nuestra forma de pensar, de lo que nos han enseñado, de lo que nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras, porque nosotros estamos viendo un movimiento nuevo, que apareció un profeta con una nueva unción y un carisma. Y lamentablemente a los cristianos hay muchas personas que se dejan seducir por los ojos y por el supuesto poder y que se caen pata para arriba y que esto y un mover y una situación, pero cuando tú lo confrontas con la Sagrada Escritura no cuadra, ni siquiera en la forma que ellos están ministrando. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es bien sutil y tiene esa clase de sabiduría de que puede engañar. Dice el Señor que en los últimos tiempos aún los escogidos iban a ser engañados. Aún los escogidos. Así que nosotros tenemos que estar en vigencia y monitoreando nuestra mente, nuestra forma de nosotros mismos, nuestro propio andar. Porque así como yo ando mirando a otro de cómo ellos están caminando, yo obvio debo de observar a ver mi caminar, cómo yo estoy caminando también. Pero nosotros debemos de entender que Dios nos ha llamado a nosotros a que nosotros crezcamos en conocimiento y crezcamos en esta santificación, en este proceso de generación. Dice, miren lo que dice este hombre de Son Myung-moon.
afirma durante 9 años que siguieron, después de esa aparición que él tuvo, les fue revelada, escuchen esto, una serie de principios. Esto dio resultado que adquirió la capacidad, escuchen, esto es importante, de entender claramente la naturaleza del universo, el significado real de la historia y la interpretación real de las parábolas y los símbolos bíblicos. Pero el Señor mismo explicó allá la parábola. ¿Cuál es la gran revelación o interpretación que tú recibiste? Porque, por ejemplo, del sembrador, el Señor explicó, explicaba la parábola y se lo explicaba a los discípulos. O sea, ¿cuál fue la gran revelación de interpretación real, entre comillas, que tú recibiste? Que tú recibiste claramente para entender la naturaleza del universo. Y se promueven con unas revelaciones supuestamente como tan esotéricas que atraen y seducen a cualquier persona que tiene una mente simple y sencilla. Entonces cuestionan a aquellos que te pueden hacer preguntas y te pueden argumentar sobre lo que tú estás enseñando. Y esto me acuerda a mí del hermano Esther, que el hermano Esther siempre me confrontaba con ciertas cosas. Y aunque uno como maestro se pueda, en cierta forma, a veces como salirse un poco fuera de la casilla, por así decirlo, esto no es nada malo, pues debemos nosotros de argumentar y entender, esto está cuadra con la Sagrada Escritura, lo que tú estás diciendo. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando en la iglesia de Berea, dice que los creyentes de Berea iban y confrontaban las escrituras para saber si lo que el apóstol Pablo estaba enseñando era cierto o cuadraba. No debemos nosotros enfadarnos cuando alguien nos confronta con la verdad de las escrituras. Y estos creyentes querían asegurarse si esto era cierto. Así debe ser el Espíritu de Dios en la iglesia. Y no debemos nosotros, obviamente, de poner tropiezo en ciertas cosas, pero sí podemos nosotros estudiar, examinarlo todo, recibir lo bueno y saber que hay cosas que posiblemente se puedan estar enseñando como si son verdad, cuando nosotros sabemos que no es la verdad de las escrituras. No importa de qué fuente venga, por más unción y carisma que tú tengas, si tú tuerces las Sagradas Escrituras en tu totalidad, yo no podría dejar que tú me impongas a mí la mano para orar por mí. ¿Qué es lo que tú me vas a transferir? Si lo más importante es que nosotros transfiramos el conocimiento de la Sagrada Escritura y no torcer lo que enseñamos solamente por el hecho porque yo quiero una gran ofrenda. No, nosotros no estamos en eso, no estamos viviendo unos tiempos críticos porque el Señor está a la puerta. Y el Señor mismo dijo, mira, que no sacamos esto cualquiera de vosotros, porque el que enseña caerá sobre sí mismo mayor juicio. Hay una responsabilidad sobre la persona que enseña, sobre lo que enseñamos, sobre lo que predicamos la palabra de Dios. Se que hay un cuidado en todo esto. Nosotros no debemos de pensar porque un movimiento tenga miles y miles de adeptos, que ellos están bien y nosotros estamos mal. No debemos pensar. Esa es la mentalidad y la forma de pensar de las personas que no leen Biblia y no han conocido verdaderamente al Cristo que nosotros le servimos. Sin quitarle al hecho de que Dios quiere que nosotros crezcamos y que la palabra de Dios tenga su fruto. Porque dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. Será prosperada y no retornará así tras vacía. El hecho es que las personas la palabra de Dios debe de prosperar en los corazones que le escuchan, para que ellos crezcan en el conocimiento de Cristo y dependan de Él como su Dios. No que dependan de mí, ni dependan de ciertas cosas, no, que dependan de Dios, porque Dios es el verdadero Dios y Él es el único que puede sanarnos, puede libertarnos y nos instruye a través de la presencia del Espíritu Santo. Este hombre dice que esa revelación fue recibida, dice, progresivamente a través de la oración, el estudio de todas las escrituras religiosas, la meditación, la comunicación espiritual, escuchen esto, con algunas personas. Él se le apareció Jesucristo y él estuvo hablando, podríamos decir, cara a cara con Jesucristo. Bueno,
Oigan esto, estuvo hablando también con Moisés y habló también con el Buda. Y la comunicación directa con Dios. Pero ¿y qué es esto? Porque si nosotros tenemos las palabras de Dios reveladas, ¿con cuántas personas necesitamos nosotros hablar para entender lo que en ella está escrita? Y si yo tengo una revelación, una interpretación profunda de las escrituras, ¿para qué yo necesito al Buda? ¿Para qué yo necesito a Moisés? Jesucristo ya escribió lo que él había dicho. Bendecimos el nombre del Señor. Si necesitamos la persona del Espíritu Santo para iluminación, para que Él nos ilumine, para que nos ayude a entender lo que Él escribió a través de las edades de diferentes personas que fueron escogidas por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo, quien es Dios, para Él instruir a esta persona, para escribir la palabra de Dios. Cada uno de ellos, los profetas del Antiguo Testamento, decían, así dice Jehová. Vino a mí palabra de Dios, diciendo. Y estos hombres, no todos escribieron a la misma vez, escribieron en diferentes tiempos de la historia y escribieron siendo ellos personas de diferente estatus social. O sea, así como Dios llamó a Isaías para estar en la corte real, como llamó a un Daniel, que Daniel fue joven, un joven que conocía ya los escritos de Jeremías, pero estaba en la corte del rey, de un rey pagano. Mas sin embargo Dios lo usó poderosamente a él como profeta y como instructor de revelador de sueños y cosas así. Y nosotros tenemos, gracias le damos al Señor, que tenemos nosotros esta palabra, pues esta palabra nos ayuda a nosotros a entender cómo es que se mueve el Espíritu Santo de Dios en los hombres y en las personas. No quito el hecho de que hay personas que Dios lo puede usar dentro de la profecía, claro que sí. Dice el libro de Apocalipsis, dice que mira, el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Pero hoy en día todo el mundo se llama profeta. Ahora, es fácil declararte tú como profeta, pero pagarán ellos el precio de un profeta como Jeremías, que lo echaron en un pozo ahí y le daban golpes y le hacían de todo a él. Que inclusive el mismo Jeremías le dijo al Señor, mira, tú me sedujiste. Lo pueden leer en Jeremías capítulo 20, donde Jeremías dijo inclusive, maldigo el día en que nací. Porque eran tanta la persecución que él recibió de estar predicando una palabra y profetizando de que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por 70 años. Por así decirlo, quitándole los ánimos al ejército y a la persona para defenderse. Pero este fue la palabra que Dios le dio a un hombre que era verdaderamente un profeta. Yo no creo en todo eso que se levantan hoy en día, que dicen que son profetas. Yo no creo en eso. Ese título se lo puede poner quien quiera. Se pueden poner el título de apóstol quien sea. Todos nosotros tenemos que mirarlo a través de las escrituras. Y ella debe de ser la que nos instruye a nosotros en todo esto. De que Dios puede usar a una persona, claro que sí, porque necesitamos personas que Dios los usa a través de esto, para corregir, para enseñar, para instruir, para levantarle los ánimos al pueblo cuando el pueblo está decayendo en cuanto a lo que ya está escrito, porque el pueblo se le van los ánimos, vamos a ser sinceros. Cualquiera puede perder los ánimos, pero gracias le damos a Dios por este don. Pero cuando usted ve las redes sociales, están infiltradas de multitud. Ahora todo el mundo, que antes eran solamente el hermano fulanito de tal, ahora de repente, ahora yo soy el profeta. ¿Qué es eso? Yo no me muevo, yo no me dejo mover por eso. Nosotros tenemos que tener una comunión íntima con el Señor, leer la Sagrada Escritura y tener nuestra luz propia. Buscar que las almas vengan a los pies de Cristo, claro que sí. Reciban a Cristo en su corazón, reciban iluminación y que oremos por ellas, porque las almas necesitan gente que estén llena del Espíritu Santo de Dios para que oren por ellas. Miren esto. Nosotros fuimos a buscar estábamos por Walgreens, una niña creo de 2, 3 años con cáncer, y la veo a la niña tan flaquita y tan cosa, y la tatarabuela me dice, no, que ella tiene cáncer. Una niña de 3 años de edad. Esto te rompe el alma a ti. Y podemos orar por ella, y le pusimos la mano, oramos por ella. Ahora, para mí, es una misión ahora. Yo tengo que orar por esa criatura. No sé cuándo yo voy a saber si murió o si Dios la sanó. Pero mientras yo tenga ánimo para orar,
yo dije, ahora el Señor me ha dado a mí una nueva misión. Tengo que orar por esta criatura en cada momento, en cada lugar, para que Dios la sane. Porque la gente posiblemente no nos ven a nosotros cuando estamos orando. Como dijo el Señor, cuando tú oras, ora en tu aposento. Y Dios que te ve en tu privacidad, te recompensará en público. No nos tienen que ver a nosotros orando públicamente y haciendo ciertas cosas. Dios sabe que nosotros necesitamos tener una comunión íntima con Dios, porque hoy más que nunca el Señor necesita el ministerio de la oración, sí. Aunque, no, que esto no es ningún ministerio. Eso es solamente, eso lo tenemos que hacer todo. Claro, lo tenemos que hacer todo, pero ¿quién lo ha tomado como verdaderamente como una misión de parte de Dios? Porque eso es lo que Dios quiere, que la iglesia se esté llenando del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque hoy en día vemos nosotros las iglesias y muchas de las iglesias de estas personas que son heréticas, y no culpo a muchos de los que se van a estas iglesias, porque muchos andan buscando algo de parte de Dios y piensan que a través del entretenimiento, a través del brinco, a través del salto, la música alta, las luces y todas estas cosas que donde nosotros, bueno, para ese tiempo de los discípulos no habían luces, no habían discotecas en este sentido como la hay hoy en día. Pero hoy en día piensan que si nosotros tornamos la iglesia como en una discoteca, atraemos a los jóvenes, atraemos a todo el mundo para que se entretenga y ellos puedan recibir. ¿Qué es lo que van a recibir? Si lo que hace el cambio en el ser humano es la palabra de Dios. En la discoteca estaba yo. Y Dios en la discoteca me habló a mí y me dijo, ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú haces aquí? Tú no perteneces a esta clase de multitud. Sal de aquí. Es una multitud y Dios me está hablando a mí. Y yo con un trago en la mano. Bueno, salí y dije, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Y así es que Dios le ministra y Dios le habla a uno. Ahora, después tú recibir una revelación de parte de Dios. Ahora que tú vienes a los pies de Cristo, tú vas a volver a lo mismo. Y ahora yo voy a que todo el mundo venga a un lugar que no parezca un lugar de adoración, en donde nosotros seamos redarguidos, sí, y que nos digan, tú estás mal, estás andando mal, estás caminando mal, debe de corregirte. Eso es lo que nosotros queremos, que la palabra de Dios nos confronte con nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros nos corrijamos y sigamos hacia adelante, hacia este llamamiento. Bendecimos el nombre del Señor. Y miren lo que dice, al final dice, los Moonis afirman que el reverendo Moon ha sido escogido para resolver el vasto rompecabezas espiritual y traer una revelación al mundo. O sea, se quiere que va a resolver el rompecabezas profético, el rompecabezas espiritual y traer una revelación al mundo. Públicamente ellos los Moonis se obstinan en identificarlo con el Mesías. Esto es tremendo, el Señor del segundo advenimiento. Y Moon dijo que él era la cabeza de la familia perfecta. Escuchen esto, la cabeza de la familia perfecta, que Dios quiere establecer en esta tierra esa familia perfecta y que él es la cabeza. La familia falló con Adán y Eva por causa del pecado, y esto lo sabemos, que ellos sí que fallaron. Pero escuchen lo que él dice también y afirma. Porque aquí es donde nosotros venimos hablando, cuando empezamos estos estudios, de que todas estas sectas y todas estas religiones falsas siempre tuercen la segunda persona de la Trinidad. O la tercera, podríamos decir. Pero más con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que uno lo tienen como profeta, otros lo presentan como que él falló, que pecó. Y este mundo dice que él falló con Jesús, que Dios falló con Jesús y María Magdalena por causa de la muerte de Jesús antes de que él pudiera casarse. Hijo del diablo. Pero ahora es levantada con él y su esposa. Entonces Jesucristo falló con María Magdalena porque nunca se casó. Entonces no terminó su labor de parte de Dios porque él no cumplió con esta misión y falló con María Magdalena. Ahora vamos a ver nosotros lo que dice la Sagrada Escritura con muchas de estas torpezas que este hombre enseña. Y nosotros leímos ya en Gálatas que decía, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea un maldito, está bajo maldición. Eso es un grave peligro. Entonces, que son personas que se han endiosado a sí mismas y el enemigo, debo decirle que el enemigo le da carisma, porque el Espíritu Santo de Dios no va a ungir la palabra que salgan de tu boca para torcer la persona de nuestro Señor Jesucristo y que se sienten en tu iglesia miles y miles de personas escuchando la torpeza y los errores que tú enseñas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es que le da a él esta carisma? Porque el mismo dice que el mismo diablo va a hacer que descienda del cielo, fuego del cielo va a descender. Si nosotros nos dejamos llevar por las señales y por los prodigios, podemos caer en graves errores, especialmente cuando el que está enseñando no conoce Biblia o está torciendo la Sagrada Escritura. Escuchen esto, porque a veces el Señor nos da revelación, claro que sí, nos da revelación, nos da sueños. Porque el Espíritu Santo de Dios nos habla a nosotros en sueños. Muchas veces nosotros cuando estamos soñando es que estamos más tranquilos. Y obviamente estamos como más dócil en ese sentido para escuchar a Dios. Y Dios, si nosotros muchas veces, inclusive, no estamos leyendo las Sagradas Escrituras y no estamos orando, Dios nos puede hablar a través de un sueño para ministrarnos a nosotros. Ahora, el sueño mío no debe de ser la doctrina, ni mi revelación tampoco. Ya nosotros tenemos la revelación escrita, tenemos la palabra de Dios plasmada espiritualmente en esta Sagrada Escritura, que es el respirar de Dios. Y nosotros lo tenemos escrito ahí. Cuando Dios me habla a mí una revelación o me da un sueño, bueno, este sueño mío no debe chocar con lo que está escrito. Y si yo me movilizo para enseñar, yo no debo convertir en mi sueño o lo que yo he estado haciendo como en doctrina. Porque ya eso no es doctrina. Tú tuviste una experiencia con Dios, te separaste con Dios por X cantidad de tiempo en tu ayuno y oración. Pero ya nosotros hemos escuchado eso. Debe enseñar, ábreme Biblia, tráeme la palabra que tú me vas a traer a través de lo que Dios te ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Interpreta, dame el maná y que yo pueda recibir esa palabra, ese rema de parte de Dios para que yo pueda crecer espiritualmente y las personas puedan ser motivadas a leer la Biblia y a buscar de Dios. Ese es el propósito, que cuando nosotros instruyamos, las personas se movilicen a buscar de Dios y a leer la Sagrada Escritura. Y si no podemos leerla, por lo menos escúchala y léela. Porque esa es la mejor aplicación que yo he visto, la Biblia audible. Porque si yo no la puedo leer, la voy a escuchar. Y la escucho, en cierto tiempo que yo pueda escucharla, voy a escuchar. Porque uno se va instruyendo en lo que Dios tiene que decir. Y si Dios me habla a través de la Biblia, ya Dios me ha hablado. Yo no tengo que ver al hombre para que el hombre me dé una palabra. Claro, sí que necesitamos un rema y necesitamos la instrucción en la Sagrada Escritura. Pero miren qué dice Colosenses 2 del 13 al 15. Con referente a lo que dijo este hombre, que Dios no cumplió su labor en Cristo. Dice, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó sobre los principados y triunfó sobre las potestades. Anuló el acta de decreto. Él fue crucificado. Bendecimos el nombre del Señor. Derramó sangre en el huerto. Sudó como gotas de sangre por la magnitud del dolor y de lo que él iba a experimentar. En el pretorio le hicieron un injusto juicio. Le dieron latigazo habido y por haber en la espalda. Le clavaron una corona de espinas. También ahí derramó sangre. Le dieron un palo. ¿Qué no le hicieron a él en el pretorio? Y le hicieron un injusto juicio. Escogieron a Barrabás, un criminal, en vez de a él. Él caminó por la vía dolorosa. Camino hacia el Gólgota, también derramó sangre. Algunos creían en él y pensaban que él no era merecedor de eso que le estaban haciendo a él, de ese injusto juicio y de esa crucifixión. Murió en la cruz del Calvario, derramó sangre de sus manos, de sus pies.
derramó sangre del costado cuando le clavaron la lanza, y también fluyó agua de ese costado, agua que fluye para vida eterna. Ahora, aquellos que están cogiendo ellos y dicen que son Mesías, yo me trae un poquitico de gracia en esto, porque en África había uno, no me acuerdo el nombre de él, que él decía que era el Mesías. Entonces, sus creyentes decían, bueno, pues si él dice que él es el Mesías, entonces nosotros tenemos que crucificarlo para ver si él resucita. Y este Mesías estaba lleno de temor y de miedo, porque sus propios creyentes querían cogerlo y crucificarlo para ver si él resucita. No cojas tú y diga que tú eres un Mesías. Ya eso, mira, el Mesías ya vino. Y él fue crucificado, resucitó a la diestra de Dios Padre, y está sentado a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Y esto es tremendo, porque estas personas quieren coger ellos complejo de Mesías, pero no quieren el sufrimiento por el cual padeció el Mesías verídico, el que Dios envió. No quieren esa clase de dolor y mucho menos quieren sufrir. Ahora hay muchos que cogen la corona de espina de estos raperos y estas personas que tienen cierta clase de fama, por cuanto ellos tienen dinero y tienen un sinnúmero de seguidores, que ellos se ponen una corona de espina de diamante. Y están cogiendo todos estos símbolos y todas estas cosas de nuestro cristianismo, del Cristo de la gloria, porque esto es lo que el diablo quiere hacer. Siempre el diablo ha querido ser cierta clase de Dios. Y lo es, porque hay personas todavía que aún adoran al diablo y lo adoran públicamente. Y a veces como que están como más entregados al diablo que los mismos cristianos están entregados a Dios. Nosotros tenemos que verdaderamente desligarnos de este materialismo y todas estas cosas que el enemigo nos presenta a nosotros, como que como que nuestra meta es nosotros ser prósperos en este mundo. No estoy en contra de la prosperidad, yo quiero ser prosperado. Quiero tener, claro, ¿quién no quiere tener dinero para pagar sus biles? Claro que sí. Pero hay un balance en todo esto. El énfasis debe estar puesto en la persona del Espíritu Santo, de nosotros llenarnos para tratar por lo menos de hacer la voluntad de Dios, y que nosotros podamos dar un fruto para exaltar al Dios al cual nosotros le servimos, y que cuando muramos no nos sintamos nosotros avergonzados porque no llegamos a hacer nada para Él. Los frutos son importantes. La fe sin obra, Santiago decía, la fe sin obra es muerta. Yo creo en las obras, pero no para salvación. Creo en las obras después de la salvación. Y obras que obviamente sí, porque hay muchas agencias que hacen obras de caridad. Y está bien. Porque muchas lo hacen obviamente y lo hacen como para coger un tax cut at the end of the year. Pero está bien, bueno, todo para ayudar al ser humano está bien. Pero tenemos que tener cuidado cuando ponemos un énfasis en ciertas cosas para la salvación. La salvación en Cristo está completa. Nosotros no necesitamos añadirle al sacrificio de la cruz. Ya esto fue hecho y esto está perfecto. Bendecimos el nombre del Señor. Colosenses 1:17 al 20 dice, en Él, y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No, Moon no es la cabeza de la familia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. No tengo que darme yo latigazo en la espalda. No tengo que cortarme el cuerpo con un cuchillo y hacer un sacrificio y caminar por una milla hasta yo llegar a una basílica. No tengo que hacer nada de esos sacrificios. No tengo que pasar hambre para yo agradarle a Dios. La fe en el sacrificio de la cruz es lo que mueve a Dios a hacer algo por nosotros. Claro que hay momentos en donde Dios puede separarnos en un ayuno, en una oración. Claro que sí. Pues nosotros estamos negando nuestro alimento físico para llenarnos del alimento espiritual. Creo en eso. Pero ya después de ahí yo no tengo que decretarle esto y publicarlo. Y no solamente eso, sino utilizar esto como si fuese doctrina. Ya las doctrinas están aquí escritas. Entonces nosotros no podemos ser el centro de todo.
ni mi experiencia espiritual debe ser el centro. Que Dios me dio un sueño y que esto, y que yo estuve en el infierno por 25 días. Tú necesitas 25 días para Dios revelarte a ti algo. Eso te lo dio Dios posiblemente a esa misma persona. Y ella lo coge y lo quiere publicar para llamar la atención hacia sí misma. Esa fue tu experiencia. Porque si tú eres una rebelde y te iba a quemar en el infierno, bueno, Dios te quiere mostrar, tú quieres infierno, yo te voy a mostrar el infierno. Y te voy a dar 25 días para que sepas lo que es bueno. Ahora escuchen esto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y empezaron a darle queja a Dios del alimento espiritual que Dios le daba. Dios le daba a ellos su maná, un pan liviano que caía del cielo. Ellos se alimentaban y era suficiente para ellos subsistir y estar bien. Y estar en comunión con Dios en medio de ese desierto. Pues ellos se quejaron. Dijeron, no, estamos cansados de este alimento. Estamos cansados de lo que tú nos estás dando. Queremos nosotros comer carne como en Egipto. Dice que Dios le dio a ellos, envió del cielo un viento poderoso, le trajo codornices. Y ellos empezaron a comer codornices. Dice que Dios le dijo a Moisés, yo le voy a darle al pueblo lo que ellos quieren. Yo le voy a enviar a ellos codornices. Pero se lo voy a dar hasta las narices para que ellos se cansen de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una persona viene con estas revelaciones que estuvo aquí, yo creo en la revelación y creo en los sueños, porque hay veces que Dios muestra en los sueños cosas que nos van a ayudar. Pero esa no debe ser la doctrina nuestra. Nosotros vemos las cartas apostólicas y pocos son los sueños que ellos han contado que tuvieron. Nuestra guía es la Sagrada Escritura. Mucha gente no quiere escuchar esto. Dicen, no, pero la Biblia está bien, porque la Biblia es palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pero que también lo que yo traigo también es palabra. Eso no es palabra de Dios. Eso es tu experiencia. Y amén. Porque puede motivar a una persona que esté floja en la fe, a que la persona se motive a buscar el rostro de Dios. Pero si mi experiencia está alejando a la persona fuera del cuaderno bíblico y lo está trayendo hacia mi persona para que dependan de, entre comillas, de mi divinidad, de mi deidad, porque hoy en día todo el mundo dice que es Dios. Yo soy un mini Dios. Yo puedo crear, yo puedo declarar. Y hay ciertas cosas, porque Dios nos dio a nosotros, le dio a la iglesia la autoridad para atar y para desatar. Creo en eso. Yo creo en eso. Pero creo en ciertos decretos que se pueden hacer, pero en la presencia, en el Espíritu, claro que sí. Pero hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. Cuando nosotros pensamos que somos dioses y podemos hacer cosas fuera de la voluntad de Dios o mover a Dios a hacer lo que Él no quiere hacer. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Podemos orarle a Él bajo su poderosa mano para que en su soberanía Dios nos dé a Él, nosotros motivar a Dios a que haga algo a favor nuestro. Claro que sí. Pero ¿y si Dios no quiere? Si Dios quiere sanarnos. Y si Dios por X motivo, X razón decide, bueno, yo quiero que tú vengas a mi regazo, esté conmigo. Y no te sana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A ponernos rebeldes. No, fue por falta de fe. No, que no podemos culpar a nadie de estas cosas. Porque Dios es lo suficientemente poderoso para Él sanar y libertar. Tenemos la medicina. Los médicos también cometen errores. Pero tenemos a Dios. Pero Dios es quien hace todas las cosas. Y Dios en su omnisciencia, Él sabe lo que en realidad Él va a hacer y lo que Él va a hacer, lo que Él quiere hacer a favor nuestro. Nosotros no podemos sentirnos mal por la decisión que haya tomado Dios con respecto a nuestras vidas. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si Él dijo consumado es, ¿qué quiere decir? Que le faltó algo a Él por hacer. Entonces el Moon tiene que hacer algo que Él no hizo, porque ahora el Moon es la cabeza de la familia perfecta y que Dios no completó. Bueno, lo que el Espíritu Santo Dios está escribiendo a través de la iglesia son los hechos de lo que el Espíritu Santo Dios está haciendo a través de los creyentes. Porque el Espíritu Santo sigue los dones del Espíritu Santo están en vigencia. De que el enemigo tuerza ciertos dones por la mentalidad y el egocentrismo de la persona, eso no quita de que los dones están en vigencia.
De que Dios quiera sanar, Dios puede sanar. Pero yo no soy el sanador. De que el espíritu profético esté en vigencia, claro que está en vigencia, al igual que el don de lengua. Yo no puedo decir, no, que ya las lenguas no están en vigencia. Porque el diablo usa ciertas personas que han mofado los dones del Espíritu Santo de Dios y mofan las lenguas, se inventan las lenguas, enseñan a hablar las lenguas. Yo no puedo enseñar a nadie a hablar lengua. Hubo un tiempo donde todo el mundo hablaba la lengua de Gigi Ávila. Ojalá. Y personas que pensaban que porque dijeran las lenguas de Gigi Ávila, como que ellos iban a ocasionar que aconteciese lo mismo que pasaba, lo que Dios hacía a través de Gigi Ávila. O sea, fueron las lenguas que Dios les dio a él. Obviamente, y son lenguas del Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios es vasto. Hay diversos géneros de lengua, lenguas angelicales. Y hay muchas personas que no creen en esto. Porque es que lamentablemente tenemos que decirlo. El enemigo es sutil. Y si la persona no está verdaderamente metida con el Espíritu Santo de Dios, pueden torcer estas cosas y se aprovechan de ello para engañar a aquellas personas que no están leyendo la Biblia y no tienen como profundidad espiritual en ciertas cosas y pueden ser seducidas. Hay un tal por ahí que dice, Chiribichi, creo que tú estás con ese relajo, mofando el Espíritu Santo de Dios. No podemos nosotros hacer estas cosas porque el único pecado que Dios nos perdona es la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Dios puede usar las lenguas, claro que sí, y hay un orden para hacerlo. Si tú la vas a hablar o si otra persona las habla, debe haber una persona audiblemente que le puede interpretar. Claro que sí, puede interpretar. Porque para esto están, yo creo que los dones están en vigencia todavía, ahí está en la Biblia. Ahora nosotros no podemos coger estas cosas para nosotros llamar la atención hacia nosotros mismos. No, porque la idea es que las personas sean edificadas y busquen del Señor. Mateo 24, 3 al 5. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y ahí es donde vienen ellos. Entonces, para este Moon poder poner credibilidad en lo que él enseña, él tuvo que desmantelar, usurpar. Este es un espíritu, podríamos decir nosotros, de Jezabel, pero usando un hombre. Porque el espíritu de Jezabel se moviliza para usurpar autoridad. Entonces, cuando él usurpa esta autoridad, él viene y tuerce a la persona de Cristo. Y él dice, bueno, el Señor Jesucristo no completó su obra. Y él falló con María Magdalena, hijo del diablo, pero nosotros no lo vemos esto en la Biblia. Esto es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dios, ¿cómo tú vas a decir tal cosa? Que Dios falló con María Magdalena. Si el Señor falló obviamente con Magdalena, eso quiere decir que en la cruz del Calvario Él no logró lo que Él tenía que lograr para nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahora Él viene y se remonta y Él dice, bueno, ahora yo soy la cabeza y yo soy el segundo, Cristo en el advenimiento. Oye, ¿qué? Pero hay que ser torpe. El Señor dice, mira, no seáis como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro, como dice como dice el salmista, sino que yo te enseñaré el camino en que debes andar para que tú no seas engañado. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo nosotros vamos a ver el camino que debemos andar si nosotros no leemos Biblia? ¿Cuál es la pereza espiritual que tenemos nosotros para leer la Biblia, a la cual Dios ha dicho que esta es la palabra de Dios? Miren, primero de Juan 2, 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tremendo. Déjeme darle esta información. Dice lo que dice él, mira. Sus adeptos los llaman a él
papamum. Están preocupados por ganar hijos para formar la familia espiritual perfecta que dirigirá la tierra y unificará todas las formas de culto, complementando el cristianismo que está inacabado con sus enseñanzas. Ay, Dios mío. Pero el Señor mismo dijo, no llaméis Padre a nadie aquí en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre celestial. ¿Se dan cuenta? Ahora yo voy a llamar a una persona que me está instruyendo espiritualmente en las escrituras. Yo lo voy a llamar mi papá. ¿Mi papá espiritual en qué? Tú me engendraste a mí. No, tú. De que Dios te puede usar, claro, Dios te puede usar para enseñarme las escrituras, para que yo en cierta forma pueda ver la luz del evangelio y pueda aceptar a Cristo en mi corazón. Obviamente hay una responsabilidad de parte del que instruye, y la persona recibe a Cristo en su corazón, de ayudarlo en su proceso del conocimiento de las escrituras, y que esta persona pueda entender qué es lo que es ser el nuevo nacimiento. Pero yo no te engendré. Aunque el apóstol Pablo dice, mira, yo los engendré, y habla en cierta forma en un lenguaje, eso fue el apóstol Pablo. Entonces, que uno tiene que tener cuidado cuando la persona quieren como depender de esta persona, tanto espiritualmente, que tú lo vas a llamar tu papá. No, eso no, bueno, yo no lo veo esto en la Biblia. Ahora, mire, la unificación, algunas doctrinas falsas, y hemos visto varias aquí, de lo que yo estuve hablando. Ellos oran, cuando ellos oran, piden que la palabra de Dios, la personalidad y el corazón de Dios los unifiquen con la divinidad. Creen que mediante el perfeccionamiento individual, el hombre puede ser como un Dios, como Dios, la propia esencia de la divinidad. Nosotros no vamos a ser la propia esencia de la divinidad. Podemos orar por la unidad, y el Señor en el capítulo Juan 17 habló sobre que sean unos, así como tu Padre y yo somos uno. Pero cuando nosotros oramos por la unidad, nosotros vamos a ser unidos con la divinidad en esencia. Nosotros vamos a ser parte de ese trino Dios en ese sentido. En ese sentido, el trino Dios es individual en eso. Ahora, de que nosotros podamos compartir su naturaleza en cuanto a santidad, porque Dios obviamente cuando nos da el Espíritu Santo nos va a ayudar en el proceso de la santificación, en la regeneración, y nos va a dar entendimiento y sabiduría. Pero uno tiene que tener cuidado cuando uno enseña ciertas cosas y uno ora en cierta forma, porque uno puede verdaderamente caer en unos graves errores, en un grave error. Miren, dice Juan capítulo 6 del 44 al 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el tercer día, en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si yo aprendí del Padre, como dice el mon y yo vengo a Cristo, ¿cómo es que cuando yo vengo a Cristo y el Padre me permite que yo venga a Cristo, cómo es que ahora yo, después de venir a Cristo, yo ahora voy a torcer su personalidad y su naturaleza, que Él es 100% Dios, 100% hombre, para yo ahora ponerme en esa Trinidad? Entonces tú eres ahora es Padre, Espíritu Santo, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y quién es el Hijo? Es Jesucristo, es otro más. No podemos introducirnos nosotros dentro de ese plan trino de Dios, dentro de esa naturaleza divina. Amén. Estos son unos errores graves. Y tienen miles y miles de personas que lo han seguido a través de la historia. Ahora, lo triste de todo esto es que en muchas de las iglesias que nosotros vemos, de estos movimientos que tienen megas iglesias, ellos han introducido bastante esto sobre que nosotros ahora somos dioses. Yo soy un Dios. No, yo soy un Dios y yo puedo crear mi propia realidad. Y se ponen ellos, eso es terrible. Bendecimos el nombre del Señor, porque el único que es en esencia, en esa forma divina y de deidad, es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Él enseña estas cosas,
Ahora él se introduce como que Jesucristo falló. Obviamente Jesucristo falló con María Magdalena. Hubo una película que hicieron que se llamaba, creo que era La Tentación de Jesucristo, y la iglesia estaba contrarrestando esto y estaban porque obviamente estaban poniendo a Jesucristo en un plan a través de la historia que nosotros nunca lo hemos visto, no lo vemos en la Sagrada Escritura. Él no falló como hombre, él no falló, sí fue tentado en todo, pero él no falló. Porque de él haber fallado, entonces cómo él hubiese resucitado de entre los muertos, no podía haber resucitado. Porque la muerte tendría algo de que aferrarse para impedir que él resucitase como Dios. Mas sin embargo, cuando él muere, resucita entre los muertos. El diablo no tenía de la muerte, este aguijón de la muerte, no tenía de qué aferrarse en él, porque él murió como hombre. Su divinidad no murió, pero él murió como hombre, pero él no falló. Fue el sacrificio perfecto para nosotros. Tenemos nosotros, miren, hay que leer bastante el libro de los Hebreos, la carta, porque aquí hay información habida y por haber para nosotros reconocer lo que él logró en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Dice Hebreos 5, del 4 al 10, dice: nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando también dicen en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Y es que él era un desobediente. No, pero nosotros vemos en el huerto que él tuvo que orar y decir: Padre, no hay otra forma de hacer, voy a parafrasear, no hay otra forma de hacer esto. Y el padre le dijo: no, tú eres la única forma de hacerlo. Y él dijo: bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Se dan cuenta? Porque él tuvo la mirada puesta en la multitud que vendían a caer en su sacrificio, y obviamente el plan divino estaría completo con su sacrificio. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nunca tuvo principio, nunca tuvo final. Ahora, si este mundo es un Dios como él lo declara, y que él va a completar lo que Cristo falló en completar, bueno, vamos a crucificarlo, crucifíquenlo, a ver si va a hacer lo que hizo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no han caminado sobre el agua, no han resucitado a nadie entre los muertos. Ellos mismos, entonces, ¿por qué la gente son atraída tanto a las falsas enseñanzas cuando nosotros tenemos una palabra escrita que nos enseña a nosotros y nos instruye? Tenemos que entender nosotros lo que Dios nos quiere revelar a través de ella. Otra falsa doctrina que ellos enseñan dice: el propósito de la creación. Creen que el propósito principal de la creación es establecer la familia perfecta. Así pues, luchan por el retorno a la gloria de Dios como existía entre Adán y Eva y sus hijos antes del pecado. Predican el regreso al estado primitivo paradisíaco del hombre y creen que Mun es el hombre escogido por Dios para formar esa familia. No fuera un poquitico como los testigos de Jehová. Quieren el Edén perdido y todas estas cosas. Mira, el Señor es el segundo Adán, y de que en un futuro, dentro de la vida eterna, tal cosa acontezca. Pero nosotros tenemos a Cristo y queremos vivir eternamente con Él, en el cielo, en la tierra, cuando Él venga a reinar. Y cómo Él lo haga, no hay tantos detalles en cómo Él lo va a hacer. Si nosotros vamos a regresar de nuevo, podría ser. Pero entonces tú enseñaste, se concentran tanto en querer reinar en esta tierra y reconquistar esta gloria, una gloria terrenal. Y nosotros queremos que Dios se movilice en la tierra, claro que sí, que las personas sean salvas, reciban a Cristo en su corazón, y que la tierra, dice la Biblia que el Señor, que Él triunfó sobre los principados y las potestades, y que reinó sobre ellos, le dio la autoridad a la iglesia, que las fuerzas del Hades no iban a prosperar en contra de la iglesia. Queremos ver un mover del Espíritu Santo, creo en todo eso.
Creo en el mover del Espíritu Santo y creo en que las almas sean salvas. Pero no creo en la torcedera de Biblia, en la mutilación que están haciendo con las Sagradas Escrituras. Hay tanta muerte que han acontecido, tanta persecución que ha padecido la palabra de Dios a través de la historia. Y hoy en día que la tenemos con nosotros al frente, nosotros mismos la vamos a mutilar. Cuando hay lugares que si enseñar una Biblia matan al misionero, matan a los profetas, matan a las personas que vienen a enseñar la Sagrada Escritura. La iglesia misma en su persecución, ellos se reunían en las catacumbas, eran muertos en el circo romano, siendo comidos por los leones, por esta palabra, por el Cristo, que ellos decían que Cristo es Dios, que Cristo viene, y morían ellos gozosos. Claro que sufrían, pero se entregaban como mártires. Entonces hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser apóstol, pero nadie quiere ser un mártir. No, ese no es el evangelio bíblico. Predican a la perfección propia. Escuchen esto para cerrar ya. Predican la perfección propia del hombre. ¿Ok? Ellos quieren ser perfectos como seres humanos. Y la paz, la libertad y la felicidad. O sea, este le den completo. Queremos nosotros paz, queremos la libertad y queremos la felicidad. Queremos ser perfectos. ¿Quién no quiere esto? Pero cuando tú ves a través de la historia y tú ves la Biblia y tú lees la historia de la iglesia primitiva, aunque ellos tenían paz en su corazón, paz fue lo que ellos menos vieron, pues eran perseguidos. Muchos de ellos murieron, en su gran mayoría murieron como mártires, quemados, decapitados, fueron encarcelados, fueron acusados de hacer cosas que ellos no habían hecho. Fallaron como hombres también, muchos de ellos fallaron. Ahora, y estas eran personas que estaban entregadas a Dios y eran personas santas. Mas sin embargo, nosotros vemos un Pedro que tenía unas actitudes media raras, que el mismo apóstol Pablo tuvo que corregirlo. Como tú siendo judío, buscas judaizar, se reunía con los gentiles, luego cuando llegaban los judíos de la circuncisión, se apartaba de ellos y se reunía con nosotros, porque no quería ser visto por los otros. Y tenía unas actitudes que el mismo apóstol Pablo lo corrigió. Y aún a Bernabé, el apóstol Pablo dijo, mira, aún Bernabé fue seducido por la hipocresía que había en ellos. Entonces, ¿cuán perfectos vamos a ser nosotros? El Señor dice, sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo menos debe haber una búsqueda de nosotros querer ser mejor que lo que hemos sido. Obviamente debe de haber una búsqueda, por eso esto es lo que el Señor dice. Pero enseñarlo donde tú vas a predicar la perfección propia, o sea, donde yo mismo puedo llegar a ser perfecto. Sin Cristo, dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros no vamos a ser perfectos. Por eso es que necesitamos la gracia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto se aplica al individuo, a la familia, a la sociedad, a la nación y al universo. Todas las cosas deben volver a su estado natural creado por Dios. Se hace que hay unas enseñanzas y las oraciones que ellos hacen, dice que son elegantes moldes enseñados por Mon. O sea, ustedes visto estas oraciones que están escritas ya. Que tú vas a repetir lo que el que está al frente está diciendo. Bueno, debe de haber una libertad en el Espíritu, en todo esto, donde el Espíritu Santo de Dios nos dirija en las oraciones. Y nosotros también tenemos los salmos, tenemos las Sagradas Escrituras y tenemos ejemplos de oraciones escritas en la Biblia. Gloria al Señor. Yo espero que me hayan podido entender algo con lo que yo estoy enseñando con esta secta del Moon, de Sun Myung Moon, los moonistas. No completé el estudio, pero la semana que entrante, con la ayuda del Señor, estaremos completando esto sobre la deidificación del hombre y cómo los hombres hoy en día y muchos de estas personas que tienen cierta clase de carisma se han deidificado. Han puesto a Jesucristo en un segundo plano y ahora ellos son, podríamos así decirlo, la segunda persona de la Trinidad. Ellos ahora es Padre, evangelista fulanito de tal, o el profeta fulanito de tal y el Espíritu Santo. ¿Dónde está Cristo en todo esto? Cristo como que se ha ido de las iglesias porque está el hombre deidificado. No, estos son errores. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias. Nuevamente hemos podido
poder compartir la Sagrada Escritura a través de este medio. Ayuda a mis hermanos mientras ellos se disponen, Señor, a glorificarte y buscar tu rostro en su culto evangelístico de adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.